voy a compartirles el documento con el que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces habíamos visto el contar, ¿no? El contar números, ¿verdad? Que también tenemos aquí. Mire, el máximo y el mínimo. Vamos a coger el máximo, ¿sí? Yo marco de todo esto, enter, y me dice que la máxima nota aquí es 9. Este es el máximo, ¿verdad? Me voy a ubicar en la otra columna, y ahora voy a buscar el mínimo, la mínima nota, ¿sí? La marco, por si acaso se me haya marcado otro lugar, enter. Entonces, la mínima nota es 6, ¿sí? Así yo puedo sacar en ambas columnas. Bueno, aquí me salió que el máximo es 9, y yo también quiero saber en esto, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo? Si 9 es el máximo, ¿cuál es el mínimo? El mínimo es 5, mire, ¿sí? Entonces yo puedo ir poniendo como reporte cuál es la máxima nota y también cuál es la mínima nota en mi curso. Ok, ¿sí? Entonces, mire, ahí vimos el máximo y el mínimo, que también es muy importante cuando hacemos un informe y quiero saber cuál es la calificación máxima o cuál es la calificación mínima del paralelo, ¿no? Así también ustedes pueden hacer en cualquier trabajo, en algún cuadro que tengan sobre el máximo, el número máximo por decir, si es de enfermedades, ¿sí? El número máximo en tales enfermedades o el número mínimo en tales enfermedades, ¿no? También puedes sacar el promedio o el contar cuántos enfermos tenemos hoy, cuántas personas me llegaron hoy día a hacerse atender en mi dispensario o qué sé yo, ¿no? Ok, eso ya depende del trabajo en que vayan ustedes a desempeñarse. Bueno, ustedes son de administración, no, de contabilidad y auditoría, miren, mucho más, van a utilizar todo este tipo de fórmulas, ¿no? En contabilidad y auditoría, ¿no? Todo lo que es productos contables, van a utilizar todas estas formulaciones, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto estas funciones, las que más se utilizan y las más, no las más importantes, porque todas son importantes, pero las que más se utilizan. Por eso salen siempre estas de aquí. Son las que siempre se hacen. Suma, promedio, contar números, sacar un máximo y sacar un mínimo, ¿no? Ok. Tenemos la opción más funciones, ¿sí? Tenemos la opción más funciones. Vemos que se nos aparece esta ventana, ¿no? Que dice más funciones, ¿verdad? Y aquí tenemos también las funciones principales, ¿no? Las principales. Suma, promedio, ok, ¿no? Mire, estas funciones están por categorías. Aquí tenemos unas categorías, hacemos clic y tenemos aquí todo, es decir, todas las funciones aquí, todas las funciones y nos aparecerá aquí todas las funciones, ¿verdad? Todas, en orden alfabético, ¿sí? Pero podemos también realizarlas por categorías. Solo las financieras, hago clic y ahí me saldrán solo las financieras, ¿no?
Por allá, por los cuartos de la... Ok, entonces, vemos que podemos ir viendo por categoría, ¿verdad? Está la financiera, vemos todas las financieras, todas las funciones financieras, ¿no? Sí, que podemos tener, mire, duración, amortización, cantidad, cupón, ¿ya? También tenemos, bueno, ustedes las que más van a utilizar, pago de interés entre, ¿sí? Precio, descuento, ¿ya? Ok, hay muchas tasa nominal, ¿sí? El TIR, ¿no? El TIR, el VAN, ¿sí? Todas esas ustedes pueden utilizar, ¿no? ¿Qué otra opción también tenemos? Fecha y hora. Fecha y hora. Ok, el TIR, el VAN. Ok, bien, entonces, también tenemos la opción de fecha y hora, ¿no? ¿Cómo ustedes quieren que les salga la fecha y hora? ¿Sí? Entonces, minutos, hora, segundo, bien, fecha y hora. También tenemos las matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Aquí tenemos valor absoluto, coseno, arcocoseno, aleatorio, seno, ¿sí? Todas las que se redundan en lo que es matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Entonces aquí también tenemos potencia, producto, raíz, todas las opciones. Estas son las funciones que más se utilizan, o sea, las que se utilizan y podemos utilizar en Excel, ¿no? También tenemos por categoría, ¿no? Las estadísticas. Miren, entre las estadísticas está contar cuántos blancos hay, ¿ya? Contar sí, es utilizando formas lógicas, ¿no? La varianza, ¿sí? Cuartil, crecimiento, ya esos son que ustedes han visto cuando han visto estadísticas, ¿no? ¿Sí? Distribución, frecuencia, ¿no? Todo eso es lo que estamos aquí en las estadísticas, ¿sí? Podemos utilizar toda esta formulación. Claro que cuando usted moda, ¿no? Mire, las modas, ¿ya? Todo esto que percentil, probabilidad, promedio, ¿sí? Todo esto podemos realizarlo, ¿no? Ok. También tenemos, bueno, búsqueda y referencia, cuando queremos buscar o que coincida algún valor, todos los que coinciden, y valores iguales, eso podemos ver también. Base de datos, ¿sí? Son cuando utilizamos una base de datos y podemos sumar en esa base de datos el promedio, ¿no? Todo esto, productos, ¿ya? Texto, tipo texto, cuando queremos contar, cuando queremos ver todo esto de texto, carácter, código, ¿ya? Decimal, ¿sí? Espacios, pero en tipo texto, ¿verdad? Tenemos las funciones lógicas, ¿sí? Lo que es falso, verdadero. Ustedes ya vieron eso, lo que es lógica matemática, ¿no? En información, cuando un número es par, cuando es impar, cuando es blanco, ¿no? Y las que se utilizan en las ingenierías, ¿sí? Y así también en la información, también la información entra con lo que es texto, ¿ya? Cuando cubo, trabajamos con cubo, ¿no? Y así, compatibilidad y en la web, ¿ya? Y en la web.
esos son por categorías, ¿sí? Por categorías. Usted automáticamente, si usted quiere una fórmula estadística, se va a estadística. ¿Por qué? Porque ahí las encuentra. Y si pusiera todo, están todas ahí en orden alfabético, pero están revueltas, ¿no? Están revueltas y se me haría más difícil en buscar la opción o la función que yo quiero utilizar, ¿no? Entonces, si usted ya las tiene, cuál es la función que va a utilizar y sabe que pertenece a las estadísticas o pertenece a la financiera o son entre las trigonométricas, entonces ya usted automáticamente se va ahí y la busca, ¿no? Y la busca o automáticamente la pone acá, ¿sí? Inserta la función, ¿sí? Mire, a lo que va saliendo, va aquí en la parte de abajo le dice qué es lo que hace esa función, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Devuelve la raíz cuadrada de un número pi, dice, mire. Redondea, ¿qué hace? Redondea un número positivo hacia arriba y un número negativo hacia abajo, hasta el próximo entero impar, ¿sí? Porque este es redondea impar. También tenemos el redondea par, ¿sí? Y dice qué es lo que hace esa función. O sea, aquí abajo nos va indicando qué es lo que hace. Entonces yo ya voy viendo, ¿para qué me sirve esta función? ¿Sí? Porque a veces, bueno, yo digo seno. Ese debe ser que me va a devolver el seno de un ángulo, ¿sí? Entonces aquí me dice, devuelve el seno de un ángulo determinado, ¿sí? Entonces usted va ubicándose y va viendo para qué sirve cada una de estas funciones. Sumar productos, devuelve la suma de los productos de rango o matrices correspondientes, ¿sí? Usted se ubica y va viendo para qué se utiliza esa función. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa función? ¿No? Entonces así ya podemos tener una forma más detallada, más explícita y más segura de lo que me va a realizar una función. Suponiendo que yo me voy a las estadísticas. ¿Ya? Y aquí yo veo algunos coeficientes, coeficiente de correr, coeficiente de simetría, asimetría P, coeficiente, ya. Entonces yo voy a ver cuál es el que me va a servir a mí. Dice, devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. En esta asimetría, devuelve el sesgo de una distribución, una caracterización del grado de asimetría de una distribución alrededor de su media. ¿Sí? Entonces usted va viendo para qué, cuál de estas funciones es la que le va a servir para su trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la que se asemeja, no? Entonces, mire, contar cuenta un número, el número de celdas de un rango que contienen números, ¿sí? Contar blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico, ¿sí? Entonces, así yo puedo ir viendo para qué me sirve cada una de estas funciones, en qué las puedo utilizar y para qué me pueden servir, ¿no? Entonces, esas es las opciones de función. Me gustaría que ustedes las vayan analizando y vayan viendo cómo puedo irlas utilizando en la contabilidad, ¿no?